Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hoy queremos continuar siempre con nuestra introducción sobre este libro tan lindo, tan importante. Poco a poco iremos conociendo el libro de los jueces. Sería como esa continuación del libro, tanto del Deuteronomio, luego el libro de Josué y ahora entramos con el libro de los jueces. Es casi como en una forma cronológica. El tiempo en que estamos hablando entonces sería más o menos de unos 150 años de la historia de Israel y concluiría en el tiempo en que comienza también la premonarquía, la monarquía. Esto sería entonces el tiempo de la premonarquía, ¿verdad? O sea, en el año 1050 más o menos, es decir, que esto comenzaría desde el año 1200 hasta el año 1050 más o menos, la etapa o la época de la que nosotros estaríamos hablando y reflexionando, por lo menos en esta historia que nos está presentando el libro de los jueces. También otra de las características importantes es que en cuanto que Moisés es el líder nato, es el que lleva adelante al pueblo hacia la tierra prometida. Luego también Josué es otro de los líderes que está llevando adelante al pueblo, pero introduce ya al pueblo, es uno solo. Sin embargo, ahora nosotros nos encontramos ya prácticamente casi sin ningún líder, así que esté al frente de la comunidad. Al final de cuentas son como varios líderes y entre estos líderes que nosotros después llamamos jueces, ¿verdad? Es decir, como que antes existía liderazgo porque Dios les va acompañando a través de estos jefes, de estos líderes para que condujeran al pueblo, porque necesitaban entrar a la tierra prometida. Ahora, sin embargo, una vez que estamos ya dentro de la tierra prometida, es como que Josué o como el Señor mismo que le está diciendo, bueno, koanga perecopa y tema, koanga penja y tema, pema bellejana, porque ame en baitema beme, la peicote me mía, koanga pero guatajangua la penderecoe. La vida de familia, la vida de comunidad, la vida de Israel, la vida del pueblo. Entonces es una característica también muy interesante. Seguiremos viendo otras características que vamos viendo en este libro de los jueces. El espíritu entonces de unidad y totalidad presente en Josué se pierde aquí. Todo eso que nosotros veíamos, que era la unidad y la totalidad. Porque ahora, una vez que estamos ya dentro de la tierra prometida, cada uno tiene que comenzar a organizarse. Cada uno tiene que pensar en lo suyo. Desde la perspectiva del Deuteronomio,
libro que fundamenta la perspectiva teológica de la llamada historia deuteronómica, Josué, Jueces, Samuel 1:2 y Reyes 1:2, Israel hace todo lo contrario de lo que había hecho en época de Josué. Ahora entonces hace todo lo contrario. Entonces es como que perdemos, ¿verdad?, ese hilo conductor. ¿Qué es lo que está pasando aquí, verdad? Entonces estamos encontrando que el pueblo se comporta de una manera un poco extraña, porque con Josué, con Moisés al frente siempre era totalmente diferente. Bueno, con Moisés digamos que ya lo dejamos de lado por lo menos desde el sentido de que él ya no está físicamente presente, porque en el libro de Josué él está muy, muy presente y es incluso más nombrado que el mismo Josué, ¿verdad? Entonces siempre como Moisés había dicho, como Moisés había ordenado, en fin. Bueno, ese es otro de los elementos muy interesantes, ¿verdad?, dentro del libro de Josué. Pero físicamente él ya no está presente aquí. Y ahora el contraste que nosotros encontramos es bastante visible a nuestros ojos. Por ejemplo, vamos a mirar estos contrastes que existen. En cuanto que en el libro de Josué nosotros encontramos un solo Dios, un Dios que actúa, un Dios a quien tenemos que adorar. Sin embargo, en el libro de los Jueces nosotros vamos a encontrar la dificultad que existen muchos dioses. Entonces, este ya es un contraste bastante grande dentro de esta literatura y dentro de esta situación, ¿verdad?, que nos presenta el autor sagrado. Luego, en el libro de Josué se habla de la obediencia a los preceptos divinos. El pueblo que obedece los preceptos divinos, tanto Josué o lo que dejó dicho por medio de la ley de Moisés. Sin embargo, en el libro de los Jueces vemos que hay una desobediencia a los preceptos de Dios. Se dan cuenta que son contrastes interesantes que vamos descubriendo aquí. Y es el mismo pueblo. Es el pueblo entonces que está aquí presente y es el pueblo que está haciendo historia. Luego en el libro de Josué encontramos que el culto a Yahvé en un solo lugar. El culto a Yahvé en un solo lugar. Y era la característica esencial. Y entonces, guay de aquellos entonces que están queriendo otros altares o ir detrás de otros dioses, ¿verdad?, en estos libros, o por lo menos en el libro de Josué. Sin embargo, en el libro de los Jueces nosotros vemos que hay muchos santuarios y hay muchos altares por doquier. De aquí para allá, entonces, como que están pululando los santuarios y están pululando entonces por todas partes los santuarios y altares. Luego en el libro de Josué tenemos también la distribución total de la tierra. Aquí tenemos todo Israel, toda la tierra, todo lo que Yahvé había dado al pueblo de Israel. Sin embargo, en el libro de los Jueces, ellos comparten la tierra con otras naciones. Hay un compartir la tierra con otras naciones. Bueno, estas son algunas características, pero que son muy importantes. Un solo Dios, sin embargo, Jueces, muchos dioses. Después, estábamos diciendo la otra característica, la obediencia, en cuanto que hay obediencia a Dios en el libro de Josué. Sin embargo, aquí vemos continuamente que ellos desobedecen a Dios, se van detrás de otros dioses. Después, hay también un pueblo muy unido en el libro de Josué, que se une, es el pueblo que se une, que va, que lucha por conquistar la tierra. Sin embargo, en el libro de los Jueces son tribus dispersas y aisladas, como que se encuentran muy dispersas y aisladas estas tribus. Y así, en fin, estas características que nos llaman la atención y que nos tienen que ayudar también a comprender las características de estos libros. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. El Papa Francisco estuvo con el equipo de fútbol del Vaticano, formado por guardias suizos, sacerdotes, empleados del Vaticano, migrantes y un joven con síndrome de Down. Fue antes de un partido benéfico con personas de la comunidad gitana. El evento para apoyar la inclusión se celebró en el campo de entrenamiento del Lazio. Oggi abbiamo storica partita con nostri fratelli, con nostri amici. Grazie a tutti per aver accettato di far parte
della squadra del Papa. È una squadra dove non ci sono barriere e che fa dell'inclusione la semplice normalità. El Papa Francisco escuchó el testimonio de un hombre gitano y recordó su visita a un asentamiento de Košice, Eslovaquia. Destacó las dificultades que tienen para integrarse en la sociedad. Troppe volte dicevo al popolo rom di Košice: i rom sono stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi discriminatori, di parole e gesti diffamatori. Con ciò tutti siamo diventati più poveri di umanità. También destacó el derecho de los niños a crecer sin discriminación y reconoció el poder del deporte para unir a personas de diferentes orígenes. I bambini, tutti i bambini, hanno il diritto di crescere insieme, senza ostacolo e senza discriminazione. E lo sport è un luogo di incontro e di uguaglianza, e più costruire comunità attraverso ponti di amicizia. El Papa recibió una camiseta con su nombre en lengua gitana. Delante decía: juntos con el balón, contra el racismo, la discriminación y la pobreza. El árbitro del partido fue el capitán del equipo de fútbol del Lazio, Ciro Immobile, y el resultado final fue de 7-7. Para el cardenal Matteo Zuppi, el futuro de la Iglesia depende de si consigue volver a despertar su naturaleza misionera. Vivir esa conversión pastoral misionera que el Papa ha indicado, buscar sin cerrarse, sino abriéndose. El cardenal Matteo Zuppi sugiere seguir la receta que propone el Papa: alimentar la esperanza en el presente. Ho chiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. Sono collegate, Se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani. El arzobispo de Bolonia espera que los cristianos vuelvan a encontrar en el Evangelio la fuerza para vivir su fe sin aislarse del resto del mundo. Dice que este es un punto sobre el que el Papa insiste. Está buscando que la comunidad y los cristianos no se aíslen del mundo, sino que vivan con la belleza y la fuerza del Evangelio, del espíritu del Evangelio, en un momento así de difícil como este que el mundo está viviendo. Matteo Zuppi no ignora los problemas del mundo actual. Ha participado en difíciles negociaciones de paz en Mozambique junto a la comunidad de San Egidio. Francisco lo nombró cardenal en octubre de 2019. Cada año el Vaticano organiza un concierto especial de Navidad con artistas como Lionel Richie, Leo Rojas o Susan Boyle. La novedad de la próxima edición es que también participarán los ganadores de un concurso amateur cuyos participantes y organizadores se han visto con el Papa. Santo Padre, volentieri accompagno i partecipanti e gli organizzatori del Christmas Contest. Francisco les dijo que la Navidad es un tiempo que se debe celebrar aunque se esté en medio de una pandemia. La festa della nascita di Cristo non è una stronatura rispetto alla prova che stiamo vivendo, perché è per eccellenza la festa della compassione, la festa della tenerezza. Francisco dijo que este es el espíritu que impregna muchas de las iniciativas del Vaticano como el Pacto Educativo Global. È con questo spirito che abbiamo dato vita al Patto Educativo Globale, un'ampia alleanza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna. Per raggiungere questi obiettivi ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio e anche creatività. Los organizadores del concierto de Navidad del Vaticano aún no han desvelado artistas que participarán este año. Por el momento ya han confirmado su presencia artistas de gran éxito de los años 90 como Angun, Shaggy o Ian Anderson. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás.
Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, Ñande Yara Ñe, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Jueces en esta introducción general. Después de que veíamos algunas de estas características interesantes, nosotros vamos a ver sobre 2 temas principales, 2 temas que nos tienen que ayudar a centrar y a saber de qué nos habla el libro de los Jueces, que se repiten una y otra vez en este libro. Se repiten una y otra vez. Primero es la cuestión de la violencia y la cuestión de la idolatría. Entonces, volvemos a repetir porque esto tiene que ser para nosotros leitmotiv, idea central que quede peñando sobre qué vamos a ir viendo y sobre qué vamos a ir estudiando y qué es lo que vamos a ir descubriendo en este libro de los Jueces. Por una parte, violencia, mucha violencia. Violencia entonces, pero como decíamos, en cuanto que había unidad en el libro, por ejemplo, de Josué, aquí hay, sin embargo, hay mucho desorden, no hay unidad, aquí hay diversidad, hay dispersión. Y entonces comenzamos con la violencia también. Mucha violencia, muchos dioses, un solo Dios. Entonces son los contrastes que estábamos hablando recién anteriormente, ¿verdad? En el bloque anterior. Y entonces por eso tenemos como característica en este libro sobre todo la violencia. Por una parte la violencia y por otra parte la cuestión de la idolatría. Continuamente, y vamos a ver leitmotiv, ¿verdad? Idea central.
repeticiones, una y otra vez, la cuestión de la idolatría. Simplemente para que nosotros podamos ya ir animándonos en la lectura. Vamos a mirar en el capítulo 2, por ejemplo. Capítulo 2, los que tengan su Biblia vayan abriendo capítulo 2 del libro de los Jueces. Miremos el versículo 11, por ejemplo. Capítulo 2, versículo 11 del libro de los Jueces. Dice así: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Belleza guabuena. Entonces aquí ya estamos haciendo y estamos juzgando. Hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Es decir, aquí están los dioses. Aquí está entonces la idolatría. Abandonaron al Señor, único Dios, ¿verdad? El Dios de sus padres que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses. Es decir, un Dios que teníamos en el libro de Josué, ahora sin embargo estamos viendo que el pueblo de Israel tiene otros dioses. Entonces idolatría, muchos dioses. Y entonces los dioses de los pueblos vecinos se postraron delante de ellos, abandonaron al Señor para servir a Baal y Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Bueno, ahí entonces comienza. Esto ya vamos a ir viendo después con mayor detención. Es muy interesante también porque aparece lo que nosotros le llamamos justamente la teología, ¿verdad?, de la retribución. El libro de los Jueces es espectacular para que nosotros podamos entender cómo se entiende esta teología que es base para toda la Escritura. Escuchen bien lo que dije, base para toda la Escritura. Incluso los que quieren mirar más y quieren entender mejor pueden ir a nuestra videoteca, digamos así, en el Antiguo Testamento a través de nuestra biblioteca virtual, ¿verdad?, de YouTube. Ahí van a encontrar el Antiguo Testamento y comiencen. Si quieren, comiencen desde el primer programa, porque estamos haciendo de una forma sistemática. Comenzamos desde una introducción general a la Biblia y luego seguimos, ¿verdad?, con los libros. Génesis, vamos con el Éxodo, vamos con el Levítico, vamos los Números, Deuteronomio, acabamos con el libro de Josué y ahora estamos comenzando con el libro de los Jueces. Entonces, nos puede ayudar bastante si queremos hacer en una forma bien ordenada y sistemática para poder ver estos aspectos. Y ahí, en una de las primeras lecciones que nosotros estábamos dando y estudiando, decíamos que justamente la Biblia se escribe bajo la estructura de lo que se llama la teología de la retribución. Teología de la retribución. Y aquí en la teología de la retribución es la que encontramos lo que acabamos de leer. En el capítulo 2, versículo 11, dice que ellos se apartan del Señor. Entonces Israel que va detrás de otros dioses. Entonces Israel que busca entonces otra cosa. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los males. Bueno, y entonces así vamos mirando y vamos viendo, y es justamente lo que ahora queremos presentar y estamos diciendo en una síntesis general para que entendamos de qué nos va a hablar en el libro de los Jueces sobre este aspecto, sobre los temas principales que se repiten una y otra vez: la violencia y por otra parte la idolatría, ir detrás de otros dioses. Ahora, de hecho, estas dos conclusiones que tenemos aquí, capítulo 1 al 18 y luego del 19 al 21, nosotros tenemos aquí dos partes importantes. Incluso casi yo diría tres partes, ¿verdad?, en esa división que hacíamos al comienzo, porque son dos introducciones que tenemos. Y esa primera introducción se nota enseguida que tiene el deseo de unir con el libro anterior, que es el libro de Josué, ¿verdad?, el hecho de la conquista de la tierra. Y luego el capítulo 2, que comienza desde el versículo 6, nos damos cuenta que de nuevo es una visión de conjunto. Ahí comienza otra introducción prácticamente. O sea que hasta el 2.5, nosotros tenemos una introducción general de nuevo, ¿verdad?
Y luego de ahí otra introducción más hasta que después ya comienza de por sí la historia de cada uno de los jueces, desde el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Desde ahí comenzaremos ya la historia. Y que va hasta todo el capítulo 16, hasta el final. Porque hablábamos también, ¿se acuerdan? En los primeros cursos de introducción sobre este libro, decíamos que desde el capítulo 17 hasta el 21 encontramos una historia totalmente separada, diversa, y eso es lo que estamos diciendo, y eso es lo que estamos encontrando en esta estructura del libro. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los jueces. Es una continuación, decíamos, sobre todo tanto del libro del Deuteronomio, el libro de Josué y luego ahora el libro de los jueces. En una obra magnífica, podemos decir, de la historia deuteronomística. Es así como se le presenta. La historia del Deuteronomio es una escuela deuteronomista. Y entonces procura presentarnos ciertas características que
después se repiten y a eso le llamamos leitmotiv, idea central, repeticiones continuas que nos ayudan a nosotros también a fijar ciertas ideas y preocupaciones leyendo así el contexto que ellos estaban viviendo, el contexto histórico que estaban viviendo en su comunidad. Decíamos que las dos conclusiones del libro, es decir, del capítulo 1 al 18 y luego del 19 al 21, ponen particularmente de manifiesto el total deterioro de Israel en el contexto social y religioso. Contexto social y religioso. Esto lo encontramos sobre todo en el capítulo, ¿verdad? Capítulos 17, 18. Capítulos 17, 18. Total deterioro del pueblo de Israel. Y luego del 19 al 21. Ponen de manifiesto este deterioro del aspecto social y también del aspecto religioso. Bueno, antes nosotros estábamos hablando y estábamos mirando, ¿verdad?, toda esa primera partecita como introducciones al libro como tal. Luego ya vienen los jueces, los 12 que son presentados aquí con sus hazañas, con sus victorias, con sus triunfos y sobre todo con esa misión que Dios le va encomendando a cada uno de ellos. Bueno, eso es muy interesante. 17 y 18, un deterioro total. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Israel? Y luego del 19 al 21, otra de estas conclusiones también que nos muestra. Y justamente aquí nosotros estamos mirando ya en este libro. Al final me adelanto un poco y digo que aquí también ya se está hablando un poco de la parte de la premonarquía, es decir, son las primeras ideas que estamos lanzando sobre la cuestión de la monarquía. Fíjense que en el 17:6 de este libro de los jueces se nos presenta y se nos dice en un momento, y bueno, el problema es que en ese momento aquí entre Israel, ¿verdad?, porque era un deterioro total, dice, no había rey. Dice, miren así, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Es decir, oyapó la oyaposé. Era una anarquía total. Pero se dan cuenta entonces, en este capítulo 17, que es la conclusión de este libro, entonces es como que está queriéndonos situar o queriéndonos mostrar la situación de que hay cosas bastante difíciles, ¿verdad? O cosas que no estamos comprendiendo y entendiendo. Y que es justamente el no tener un líder. Por eso decíamos que característica esencial también dentro de este libro es que aquí ya no hay más un líder como teníamos a Moisés, o ya no hay más un líder que acompañe, que introduce a la conquista de la tierra como le teníamos en la persona de Josué, ¿verdad? Ahora entonces estamos en una anarquía total, ¿verdad? Bueno, Dios dice hace surgir en ese momento por lo menos como una respuesta a una situación desastrosa y de dificultad del pueblo de Israel. Es como que Dios no abandona a su pueblo. Y bueno, y van adelante, pero después hay una anarquía total donde cada uno parece que no llegamos aún a la mayoranza, se dice, ¿verdad?, de edad. O sea, no somos todavía gente capaces de asumir una responsabilidad. La mayoría, ¿verdad?, de edad, o sea, el hecho de ser ya conscientes y asumir una responsabilidad en la que nosotros decimos, bueno, Señor, coanga, ore, orero guatata, llevape, orere kobe, orero guerajata, orero genon de ata, oreo iro yapota porque orero yeheshakwa, lleva, pendere me eva que orebe jape, orero ya posea coanga, rojenduriré peneñe. Esto es entonces importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, el hecho de que todavía entonces no llegamos, parece, a esa madurez tan importante, nos presenta por lo menos de esta manera. Y por eso es que caemos continuamente en el pecado. Y de nuevo vamos contra el Señor. El Señor que los libera, el Señor que los va salvando. Pero después de nuevo, cada momento te va a repetir una y otra vez. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, no escuchó la voz del Señor, hizo lo que quiso.
Pero te presenta en estos capítulos, después en el 18:1, la misma cosa. Te vuelve a decir, en el tiempo en que Israel no tenía rey. No tenía rey. Bábico dice upeagina, ¿verdad? Upeago, hoy cual casé inandea lleva que no existía el rey, no había monarquía, y entonces cada uno de coñacana y yapolo ya posea. O sea que como que está lanzando y está tirando la semilla para decirnos mala oberuta de ñandé, coanga, coave, un poco de orden y disciplina dentro del pueblo. Mala oberuta de ñandé. Y solamente está apuntando a aquellos que estaban a favor de la monarquía. Entonces insisten y decían, mientras no hay rey, mientras no hay liderazgo en síntesis dentro de la comunidad, entero etea, oye, ya puedo, ¿verdad? Del líder, cada uno. Y cada uno hace lo que quiere. Entonces es una anarquía total. A ver, entonces falta ñandé tenía, lleva ñandé en donde, opea la tendotágina. Y así se habla de una realeza. En el 19:1 también te dice la misma cosa, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? En que no había reyes, no había reyes, entonces el pueblo estaba en un desastre. Es decir, cada uno que hace lo que quiere, cada uno hace lo que le gusta, cada uno, entonces, oiko iñacane en sí. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, y ahí comienza la historia. Un levita que vivía como forastero en los confines, y ahí un desastre después cuando ustedes van a ver que incluso lleva a la guerra efraimita, ¿verdad? Esto entonces es muy importante que tengamos en cuenta. Y después va a terminar también así. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Noche sagrada, noche de amor, aquella noche que llegó el Salvador, de una virgen sin mancha nació, Jesús el Mesías, hombre y Dios, para entrar y adorar por esa puerta de humildad. Toda rodilla
cerró para abrirnos la puerta celestial. El Rey de Reyes nació para morir, para darnos vida eterna a ti y a mí. Para entrar y adorar por esa puerta de humildad, toda rodilla tendrá que doblar. Vengan y adoremos, vengan y adoremos, vengan y adoremos, vengan y adoremos. Resuena en los cielos un canto de amor, la tierra se alegra, nació el niño Dios. Vengan y adoremos, vengan y adoremos, vengan y adoremos a Cristo el Rey. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad,
nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos comenzando y nos estamos poniendo entonces así poco a poco en sintonía para saber lo que significa este libro, ¿verdad? El libro de los jueces, cómo se nos va presentando. Vamos a ver estas características porque aquí hay ya una presentación de lo que sería, ¿verdad?, más adelante el problema de la monarquía. Pero eso ya lo encontramos, se dan cuenta, en los últimos capítulos, 17 y 18, que es una situación bastante complicada, desastrosa, la falta, dice, del rey. Luego el 19 al 21, la misma cosa. Incluso terminaba, yo no les había leído, ¿verdad?, pero termina este libro, miren, en el capítulo 21, versículo 23. Así hicieron los benjaminitas entre los jóvenes danzarines, después se fueron de vuelta a la herencia. Al mismo tiempo los israelitas se reintegraron. Y termina con el versículo 25, porque fue un desastre, ¿verdad? Ahí con lo que leímos, hicieron los benjaminitas, ¿verdad? Una guerra fratricida. En el 25 concluye y te dice, ¿saben por qué? ¿Saben por qué todo esto? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Bueno, después en realidad vamos a seguir aquí entre paréntesis. Aquí ya comienza el libro de Samuel, ¿verdad? Bueno, en fin, vamos a ver después otras situaciones muy interesantes cuando lleguemos al final, ¿verdad?, del estudio de este libro. Ahora no quiero adelantar todavía, pero aparece también un libro muy interesante de 4 capitulitos, que es el libro de Ruth, pero oportunamente hablaremos, que da la impresión de que es una continuidad o continuación de lo que nosotros encontramos en la problemática del libro de los jueces. Ahora seguimos y volvemos a subrayar y decir que aquí hay 2 problemas elementales: la violencia por una parte y luego la idolatría. Y de cierta manera, así como va concluyendo el libro de los jueces, hablando en aquel tiempo no había rey en Israel, 18:1, en aquel tiempo no había rey en Israel. El 19:1, en aquel tiempo en que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cuando termina todo el libro, 21, versículo 25, esa guerra entre hermanos fratricida, entonces termina diciendo y concluye así: en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno
hacía lo que quería. Es como que te deja, ¿verdad?, la pelota ahí picando. Oína, bebé. Eres Yuhanguay Yandeo. ¡Pum! Eres yo, pero oye, de pelota de muy que la gol. Allí vamos a ver, como diciéndote, ahora lo que vendrá, y justamente vendrá el libro de Samuel. El libro de Samuel. Pero yo les decía también, después de esto, hay también otro libro muy interesante, ¿verdad?, que se puede integrar, o por lo menos desde una reflexión profunda teológica podemos ver también, porque habla también de la monarquía. Habla de la monarquía y es una defensa de uno de los principales justamente que da el inicio a la monarquía o a quienes, o a quién, porque se refiere a David y adelanta un poco el nombre, es verdaderamente el rey, ¿entienden? David. Por eso es que David es demasiado importante para Israel. En aquel tiempo no había rey, cada uno ya por lo ya posea. O uniré David, entonces, Pepe entero de Tea, entonces, más ella, huella y lino vida, ya, tatandilla, ya, ñañi moida, a ver, firme. Bueno, pilla lento, ella vemos, huyande, interesante, ¿verdad? O sea, evidentemente que tiene su forma, ¿verdad?, de presentar, tiene sus expresiones. Estas son expresiones, ¿verdad?, que nos hacen entender, por lo menos en ese capítulo 21, 25, diciendo que aquí la cuestión, ¿qué es? La cuestión es que no había rey, había un desorden, no había un liderazgo. Ahí está, no hay un liderazgo. Todo el mundo entonces, entero de te año manda, upea con la dice. Es interesante, ¿verdad? Porque y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar seriamente, mirar seriamente qué es lo que Dios dice verdaderamente y qué significa el liderazgo, qué significa el manejar, ¿verdad?, a una comunidad, a una iglesia. Porque aquí en el fondo se está hablando de la iglesia, se está hablando de la comunidad. Aquí lo que se quiere defender es justamente a Israel, ¿verdad? E Israel es la que se está sintiendo en esta situación, ¿verdad?, desastrosa, en esta situación totalmente negativa por la forma en que está viviendo el pueblo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir un poco mirando nuestras características esenciales de este libro. Los pocos hombres y mujeres a quienes Dios envió como salvadores aparecen como pequeñas luces que muestran cómo la gracia de Dios nunca ha sido vencida por la presencia arrolladora de la maldad. Otra teología muy importante, que nosotros después también, viste, desde el Antiguo Testamento, cómo se piensa. El Antiguo Testamento es cantera, es semillero de todo lo que después vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, porque aquí te está diciendo pequeñas luces que van surgiendo. Pequeñas luces, es decir, aquí no tiene que haber ningún desánimo. Aquí tenemos que mirar ese trigo y en todo caso ese espino, esa cizaña que están creciendo juntos. A pesar de las dificultades, sin embargo, Dios llama siempre. Hoy la hiponaba. Haupea la ñandella echaban a pe hiponamía, hueve ñandella ñepunuana. Y tenemos que cambiar la historia y tenemos que seguir adelante con la historia, dando lo positivo, pero recordando que siempre también vamos a encontrar en ese caminar cosas negativas. Es decir, las espinas, vamos a encontrar la isisañero a yayujutacatuete a lleva, pero eso no nos tiene que desanimar. El libro de los jueces nos muestra eso. Y volvemos la próxima, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga, les fortalezca siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.